Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a dar... un momento, por favor. Buenas noches a todos. Hoy vamos a iniciar la conclusión y entrega de certificados de los cursos de Cosmovisión Andina, Aymara Intermedio y Aymara Básico. Les damos una cordial bienvenida a todos los participantes. Asimismo, quedamos agradecidos a cada uno por la confianza que han depositado en la institución CAIEM. Como siguiente paso, vamos a dar bienvenida al Yatichiri Román Pairumani Ajacopa. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Por supuesto, Sí, Yatichiri. También le damos bienvenida Sí, al Yatichiri. representante de Fundación Das Bien, seguramente está aquí presente también en sala. Este acto es un acto simbólico de clausura de 3 cursos que hemos desarrollado durante la gestión. En mes de febrero hemos iniciado con lo que es el diplomado en Cosmovisión Andina, que ha durado 5 meses. También hemos dado inicio en mes de marzo, lo que serían los cursos de Aymara Básico y Aymara Intermedio. Con mucho éxito hemos terminado los 3 cursos. El diplomado de Cosmovisión Andina lo hemos hecho en su primera versión, el curso de Aymara Básico en su segunda versión y el curso de Aymara Intermedio en su primera versión, ¿no? Esperamos seguir desarrollando más cursos y principalmente contar todavía con el apoyo de Fundación Das Bien y la Universidad Pontifical Catholic University, que nos han dado el techo académico para que la certificación que han recibido tenga el respaldo académico que se requiere, ¿no? Tiene una carga horaria de 460 horas. El día de hoy ya hemos hecho la entrega en Puno a los participantes de Puno, Perú. También en horas de la tarde hemos entregado, a las 5 de la tarde en adelante, hemos entregado los certificados aquí en la ciudad de La Paz. Seguramente muchos no han podido venir. Vamos a programar otros días. En los grupos vamos a comunicar para que puedan tener su certificación. Ahora tenemos también participantes de otros países, ¿no? Como Argentina. Ahora en la nueva versión, por ejemplo, en la versión 3 de la Aymara tenemos participantes desde Europa, desde Alemania, ¿no? De otros países más. Entonces, seguimos creciendo, cada vez seguimos fortaleciéndonos. La principal idea es de ¿Qué está llevando? democratizar lo que es la enseñanza-aprendizaje del idioma Aymara, principalmente, ¿no? Queremos llegar a todos los rincones, no solamente de Bolivia, sino del resto del mundo, para que el idioma Aymara se siga hablando, se siga principalmente que se siga difundiendo y no pierda, ¿no? No pierda. Se dice que en el mundo existen más de 6.500 idiomas, ¿no? De los cuales un 80% está en proceso, digamos, de desaparición. Entonces, el Aymara, no, que no pierda, ¿no? Se dice que se necesita 150.000 hablantes para que por lo menos un idioma permanezca durante una década, ¿no? Entonces, el Aymara tiene que fortalecerse. Muchas veces dejamos de practicar, dejamos de hablar y ahí es donde se pierde un idioma, ¿no? Hoy día con mucho agrado he entregado un certificado. Un jovencito de unos 13, 14 años con su mamá vino a recoger, ¿no? Me dio mucha alegría, ¿no? De que en el curso también puedan participar niños. De aquí en adelante también vamos a pensar en los niños para que ellos también tengan acceso al aprendizaje de lo que es el idioma aymara. Y en el desarrollo del curso hemos tenido muy buenas experiencias también, ¿no? Hemos tenido de varios países y principalmente muchos me decían al principio, me escribían por mensaje, inbox, me decían, es que no me puedo levantar, me he dormido hoy, ¿no? Me he levantado y ya había terminado la clase, ¿no? Entonces hemos tenido muchas experiencias, tal vez bonitas o tal vez malas, pero lo importante es que han terminado con el aprendizaje del idioma aymara. De los 1.000 tantos que se han inscrito en el Aymara básico, han terminado más de 150, ¿no? Entonces, eso es muy gratificante para CAIEM, para Fundación Das Bien y también para la Pontifical, ¿no? De que hayan personas que realmente, ¿no? Más allá de la certificación, hayan terminado. Es un curso largo, ¿no? 3, 4 meses, ¿no? Entonces, eso
significa un compromiso enorme por parte de ustedes como participantes y también por parte mío como profesor, como Yatichiri de este curso de Aymara. Entonces les agradezco infinitamente. Sigamos difundiendo, compartan ustedes con otros, ¿no? Hagamos que la Aymara se hable en todos los rincones, se practique en todos los rincones del mundo, que se difunda ese conocimiento. Entonces, con esas pequeñas palabras doy por concluido este curso y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Como siguiente punto, vamos a tener la participación de una de nuestras estudiantes que nos ha seguido durante estas clases, la señorita Elizabeth Oquendo Chambilla. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Bueno, primeramente, muy buenas noches. Yo agradezco de corazón a Yatichiri porque nosotros todos, la mayoría, en nuestro país, la mayoría somos indígenas y muchos hemos perdido nuestra cultura a causa, ¿no?, de la colonización, así, por ejemplo, en mis tiempos, en el colegio era prohibido hablar y es por eso que he perdido yo mi idioma. Entonces yo le agradezco al Yatichiri, también agradezco a todas las organizaciones que han organizado este curso, ¿no? Porque yo ahora quiero recuperar, estoy yendo a comunidades, trabajo en un centro que se ha cerrado aquí en La Paz, pero me han destinado ahora a una comunidad que es tan importante hablar nuestra Aymara y al principio me estaba costando comunicarme con los míos, porque yo soy de esa comunidad. Es en el municipio de Copacabana, en la comunidad Cusijata, y me estaba costando a mí hablar y tenía hasta miedo, pero he visto en el internet este curso y qué gran oportunidad para todos y además es gratuito. Yo agradezco de gran manera a todos que han organizado este curso y que sigan adelante porque nuestra cultura milenaria la vamos a rescatar y la vamos a rescatar bien. Y muchas gracias, licenciado, por su ayuda, por su apoyo, por su paciencia, porque realmente nos ha tenido mucha paciencia en explicarnos, en atendernos en horarios que no es de clases. Y yo le agradezco sinceramente hasta a nombre de mi comunidad, porque como usted nos ha hecho dar el examen así mediante un video, yo lo he plasmado en mi comunidad y ellos han pensado que yo jamás iba a volver a pronunciar un idioma en Aymara, pero han visto el video y ahora están emocionados y me hablan en puro Aymara, porque me dicen, no, tú tienes que rescatar tu idioma, tienes que ser nuevamente así como nosotros. Y yo tengo una envidia, ¿no? Al ver a mis iguales, a mis paisanos hablar Aymara. Tanto miedo tenía, pero gracias, licenciado, me ha quitado el miedo y me ha dado el valor para volver a hablar el idioma y ahora lo estoy practicando y me he inscrito al segundo curso que es Aymara Intermedio y le voy a seguir agradeciendo y lo voy a aprovechar al máximo. Gracias, licenciado. Y gracias a las organizaciones, también a los compañeros, ¿no?, que han motivado al licenciado a que nos siga, inclusive él se ha enfermado. Y yo he preguntado en algunas comunidades si lo conocían al licenciado y me han dicho que sí, y me han contado hasta que él había luchado en momentos difíciles para rescatar nuestro idioma Aymara. Yo le agradezco. Hoy día me enteré, licenciado, que usted había luchado por nuestro idioma para enseñar. Y gracias, licenciado. Y gracias a todos. Muchas gracias a ti, licenciada Elizabeth Oquendo. Muy lindas palabras. Al mismo tiempo son unas palabras de aliento que es para seguir trabajando a la institución, tanto a CAIEM como a licencia Yatichiri Román, seguir trabajando en lo que es nuestra cultura, lo que es Aymara, lo que es la cultura andina y todo esto, ¿no? Muchas gracias, licenciada Elizabeth, y vamos a seguir por más. ¿Hay tal vez algún estudiante que quiera ofrecer algunas palabras o quiera contarnos su experiencia que ha sido atravesar todo lo que es el curso, tanto del diplomado en Cosmovisión Andina o en el Aymara básico o en el Aymara intermedio, ¿no? Como decía nuestra licenciada, eran horarios que no eran
no para pasar clases, pero también tenemos que recordar que para el estudio, en este momento el licenciado dice, para el estudio no hay horas. Si uno quiere, lo hace, ¿no? ¿Alguien, tal vez algún estudiante? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. primeramente agradecer al docente, al Yatichiri Román. Bueno, yo me quedé muy sorprendido y estoy muy agradecido, la verdad, por la ayuda que nos ha brindado, más que todo por la paciencia que presta el Yatichiri. Bueno, a mí me favoreció bastante. Bueno, yo estoy en el campo de la medicina y veo a muchos pacientes que son aymaristas, hablan bien aymara neto y me ha ayudado bastante eso. Y Yatichir también nos enseñó lo que es las partes del cuerpo, el dolor, todas esas cosas. Entonces, yo estoy muy agradecido en ese ámbito y nunca me voy a olvidar y yo voy a continuar también con el segundo curso. Muchas gracias a la organización también. Muchas gracias por tu palabra de aliento, estimado Leison. Eh, Ahora vamos a dar la palabra a la señora María Esther Zapana. Asquirukipan yaticha, aski arumakipan yatichiri, Gilatanaku yakanaka. Yo soy del grupo de Aymar Intermedio y en verdad es un gusto el poder tener este tiempo y no dejar de agradecer al Yatichiri. Yo he hablado, bueno, yo he mejorado primero mi forma de hablar en Aymara y también, más que todo, más allá de hablar, el amor a nuestra lengua, darle tanta importancia a nuestra lengua, a nuestras raíces. En verdad, gracias. Estoy muy agradecida con el licenciado porque él es muy paciente, muy amable, siempre ha sido muy respetuoso, en verdad. Siga así, licenciado, en verdad es un gran ejemplo a seguir. Porque nos enseña a amar de donde provenimos, de nuestras raíces. Yo no he nacido en provincia, pero tengo mi mamá que hablaba aymara, pero nunca lo había puesto en práctica como ahora lo pongo en práctica. En verdad, yo estoy muy agradecida porque también esta virtualidad nos ha permitido conocer a muchas personas de Chile, de Perú, y bueno, estoy muy agradecida, como le digo, licenciado, y bueno, es una alegría el formar parte de esta comunidad eh, que nos permite a través del CAIMER, la fundación que nos ha apoyado para tener los certificados. Muchas gracias por tus palabras de aliento, igual, María Esther. Sí, vamos a seguir. El licenciado yo creo que le están motivando más a seguir y a seguir y seguir incursionando en lo que es el idioma aymara, ¿no? Vamos a dar la palabra a a las señoritas Bianca y Claudia. Las escuchamos. Buenas noches y agradecerle a la Yakichiri porque ha sido un buen licenciado, un buen docente que nos ha inculcado mucho el idioma aymara, ya que en mi caso, no, mi papá o sea, me han exigido más cuando he empezado a estudiar enfermería. Y mi papá me decía, antes era una vergüenza hablar aymara. Nosotros no podíamos hablar en aymara porque éramos mal vistos, pero ahora, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Me cuenta eso y me dice, si yo hubiera sabido que en estos días te iba a servir, hija, te hablaríamos más en ese idioma, me dice, pero ahora tienes que pasar cursos, ¿cómo ha cambiado la vida? Me dice, y la verdad sí, porque ¿quién iba a pensar que la Aymara iba a ser tan importante ya en nuestra vida y también para socializar con los del campo o con el área rural? Y el licenciado nos ha ayudado para mí mucho porque ha sido, o sea, su manera de enseñar es muy buena. Nunca he visto una persona tan paciente como él y lo único que me queda es gracias, agradecerle por todo el apoyo que nos ha dado. Muchas gracias por por tus palabras. Vamos a dar palabra a la señorita Emilce. Buenas noches. Buenas noches, Ante todo, Emilce. bueno, yo soy participante del grupo básico de Aymara. Estoy justo ahora, yo soy de Perú y
Le agradezco mucho al Yatichiri por haberse dado un tiempo para ir a Puno y podernos hacer entrega de los certificados. Lástima que no pude estar por allá porque estoy bueno, aprovechando el feriado largo que tenemos aquí en Perú y estoy por Arequipa. Pero igual estoy muy reconocida y agradecida por sus sabias enseñanzas de Yatichiri, por su paciencia, creo que todos lo han resaltado, y por su compromiso, sobre todo de revalorar lo nuestro. Y eso es muy importante. Y le estoy eternamente agradecida a Yatichiri, igual a todos los que han hecho posible la realización de este curso. Muchas gracias a nombre quizás de los compañeros que somos de Perú, hemos participado muchos y gracias por todo. Gracias por tus palabras, Emilce. Rescatar algo que ha dicho Emilce, que el licenciado es, ya somos un equipo, todos los que han pasado el idioma aymara ya tienen que ser parte de esto, de promover el idioma aymara para que ya no se pierda este idioma, ¿no? Que se revalorice, no solamente en nuestros hijos, también en nuestros familiares, amigos, ¿no? Ahora vamos a dar la palabra al señor Juan Yapu. Muy buenas noches, Yatichiri, compañeros. Wali, Aski Aruma, Takani, Nakataki. Y lugar de cita, Ucan Capton. Ya sí, pues no, pero parece que virtual toque quineo, hasta acto de clausura caja. Entonces, Yuspagara y Yatichiri, Taka Yatichawi Nakamata. Yakauru Pihikisiñani, certificado recogiñataki, Perú Kamaraki, Suma Sarnajawi Humataki, Akatna Irakatan Utpan, Wali Kusisitapa Nanakaja, Aymara Aru, Yateja, por lo que hemos aprendido, tengo problemas todavía con mi pronunciación, pero hacemos lo posible, Yatichiri, que la pase genial. Hemos visto que ha disfrutado mucho su viaje allá en el Perú. Esperemos que esta lengua se expanda mucho más y que lo veamos en el Ecuador, lo veamos en Colombia, entregando certificados. Que la pase súper, muchísimas gracias. Hemos sido muy beneficiados. Realmente ha sido un tiempo muy agradable y esperemos que podamos continuar más adelante. Muchas gracias, Yatichiri, y a todos mis compañeros de la misma manera. Asquiaruma Kipan Pajanitaki. Muchas gracias, hermano, por tus palabras. Ahora vamos a dar la palabra al joven Yesua Adrián Choque. Te escuchamos, Yesua. Jalera Aymara para todos y buenas noches. Quisiera agradecer primeramente a Yatichiri, al Yatichiri Romar Parumi Ajacopa por haberme enseñado en este semestre todo sobre la Aymara, los fonemas, los alimentos, la familia, los sufijos, entre otros. Le quiero agradecer mucho a él. Sin él no hubiera podido aprender el idioma Aymara e intentar comunicarme con otros. Le agradezco mucho. También quiero agradecer a la Universidad Pontificia Católica por habernos dado este apoyo y brindación también al tema de certificación. Gracias a todos por habernos ayudado y aprender todo el idioma aymara. Hayaya. Hayaya. Muchas gracias por tu palabra, Yesua. Vamos a dar la palabra a la señora Marta Aquino. Buenas noches, Marta. Bueno, muy buenas noches. Asquiaru Makipanay Takanetaki, Asquiaru Makipanay, licenciado Román. Bueno, agradecer primeramente al licenciado y a mis compañeros, ¿no? Que estuvimos presentes durante este tiempo. Y creo que nos ha ayudado mucho a mejorar nuestra pronunciación, inclusive en la escritura, ¿no? Bueno, prácticamente mi persona no sabía escribir, ¿no? Inclusive el habla mismo un poquito me trababa, ¿no? Pero gracias a las clases que
se han facilitado, entonces creo que ya ha ido mejorando, perfeccionando. Ya para el nivel intermedio también mi persona estará presente y bueno, creo que debemos seguir adelante, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por la paciencia, por el tiempo. Y creo que lo importante es superarnos, ¿no? Autosuperarnos, no importa el horario, como bien decía hace un momento, ¿no? A veces tenemos que sacrificarnos un poco, pero todo sacrificio tiene una recompensa. Así que muy buenas noches, mis compañeros, y bueno, pues yo creo que tenemos que continuar con este aprendizaje, ¿no? Porque es un proceso de día a día. Así que bueno, me despido. Pai suma yatichire. Asquiero makipanay tapenetaki. Gracias. Vamos a dar la palabra a Efraín Yawasi. Le escuchamos, Efraín. Bueno, buenas noches, Yatichiri. Yo la verdad estoy muy agradecido por habernos enseñado, ¿no? Por este tiempo, ¿no? De 3 meses, nivel básico. Yo la verdad hablo aymara, pero lo que me faltaba es escribir, ¿no? Entonces la verdad me ha ayudado mucho. Le agradezco. Yo creo que hay que recuperar, ¿no? El hablar, digamos, lenguaje aymara. Y la verdad que esto hay que animarle mucho más al licenciado a que nos siga inculcando, ¿no? Enseñando sobre el idioma aymara, también las organizaciones, ¿no? Que nos ha apoyado, ¿no? También agradecer por la paciencia que él tuvo hacia nosotros, ¿no? Y la verdad estoy muy agradecido y realmente ta género yus pagaraps ma yatichiri humasa aski kipan humataki acá aymara yatichatamata y kumaraki no ta genetaki wasanaka yateqtana huka pacienciampi wasaru yatichto yatichiri Román pay suma sausnawa ka orasana. Muchas gracias. Karunaka Arturista. Le vamos a dar la palabra a Claudia Quispe Paucara. Asquiaruma kipana yatichiri, asquiaruma kipana hilatanaka kuyakanaka. Muy buenas noches a todos. Yo estoy realmente muy agradecida por haber aprendido en estos meses con el docente Román. En mi caso, yo soy abogada y había tenido alguna vez una cliente que solo hablaba aymara y era muy difícil para mí ayudarla, era muy, muy complicado, muy complicado. No podía ni saludarla, pero sin embargo soy descendiente de padres que sí hablan aymara de alguna forma. No nos han transmitido el idioma. No sé si era un poquito de quizá discriminación en ese entonces, pero realmente es muy necesario aprender esto y revalorizar nuestro idioma. No debería perderse. Yo sinceramente estoy recontra agradecida con KIM, con el Yatichiri Román y muy dispuesta para el Aymara intermedio. Muy, muy, muy agradecida realmente. No sé qué más decirles. Continuemos con este proyecto, esperamos que no se pierda y ojalá que algún día también haya un Aymara avanzado para seguir continuando con estas clases. Y muy accesible el horario, muy entendible la forma de enseñanza del docente. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Ahora vamos a dar la palabra a Janet Quispe Saya. Te escuchamos, Janet. Buenas noches, licenciado Román, y buenas noches con todos. Quien les habla es la licenciada Janet Quispe Saya, licenciada en enfermería. Y para mí es un honor, estoy muy agradecida con la institución KIM y principalmente al licenciado Román. Y quien les habla es quechua hablante.
y para mí es un honor, ¿no? Aprender otro idioma. Y me encanta, ¿no? Me gustó bastante en poder aprender. Para nosotros, tal vez para muchos de mis compañeros, tuvimos muchas dificultades, pero sin embargo, pudimos asistir al 100% de las clases, tal vez, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante y primordial rescatar nuestros idiomas nativos, que son muy fundamentales para nosotros. Y agradecida por todo, ¿no? Al Yatichiri Román, por la metodología de enseñanza que nos da, y es muy entendible de verdad, y también estoy muy motivada para continuar el intermedio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las palabras de aliento. Ahora vamos a dar la palabra a la señora María Luisa Severich Zamora. La escuchamos, María Luisa. Aski Arumakipan, Hilanatacas, Cuyancanacas. Hoy estoy muy feliz, a dar gracias a Dios y permitirme dar unas palabras, especialmente agradecer a Cayén, que mediante Yatichiri Román, licenciado, nos brindó muchísimos conocimientos para que nosotros sigamos aprendiendo más este idioma aymara. Yo quedo muy agradecida porque gracias a él he podido aprender a leer, a escribir y también a entender. A mí también me facilitó en gran parte por mi profesión. Yo soy doctora y en realidad es en contacto con la sociedad y me ayudó mucho. Quedo muy agradecida, Yus Pagara, Yatichiri Román, y a todo el grupo que le compone a CAIEM, porque gracias a ustedes hemos aprendido un idioma más. Yus Pagara, Yatichiri y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y por último vamos a dar la palabra a la participante Flor. Te escuchamos, Flor. Aski Arumakipan, Cuyaca, Gilatanacas. Profesor Oyatichiri Román Pairumani. Es un placer y es un gusto poder expresar en estos momentos el agradecimiento a la palabra. Yo quiero un poquito recalcar sobre este idioma que es para mí realmente maravilloso porque es un idioma originario, nativo de una cultura bien importante, ¿no? Es importante porque nos une en el sudamericano, que son los países Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Y yo a un principio no conocía solamente así de lo que hablaban, pero yo no sabía realmente que se había extendido este idioma en estos cuatro países sudamericanos. Y me encanta mucho cómo el profesor pacientemente nos dio las enseñanzas y nos ha creado unos valores, nos ha enseñado mediante la música, una sabiduría muy, muy maravillosa y haciéndonos recordar de repente las culturas antepasadas. Y nos ha proporcionado materiales, nos ha enseñado desde lo básico que podría decir. En mi experiencia de este tiempo, yo la verdad no conocía absolutamente nada, absolutamente ninguna palabra, pero ahora en esta enseñanza que se nos ha dado en este contexto, nos enseñó, nos dio a aprender de una manera muy fácil cada unidad, conversaciones, vocabularios, las instrucciones que nos daba y sobre todo las participaciones entre compañeros de otros países. Prácticamente ha sido como una interculturalidad, se podría decir, lo cual yo quedo realmente agradecida y realmente hace que nos eleve un poco el ego a algunas personas que aún todavía no conocemos sobre esto y poder nosotros seguir adelante
en esto. Yo agradezco de antemano al profesor Yatichiri Román Pairumani, y no solo a él, sino también a KIM, ¿no? A KIM, que nos ha brindado esa oportunidad. No sé si también agradecer de repente un poco a lo que ha sido la base de la tecnología, porque sin eso quizás no lo hubiésemos podido conocerlo también, ¿no? Pero nos ha dado esta oportunidad de poder conocerlo y poder impartir así muchos conocimientos que él tiene, y yo le agradezco realmente. Muchas gracias, profesor Yatichiri Román Pairumani. Muchas gracias a los que han hecho posible y seguirán haciendo posible estos cursos, que es de beneficio para cada uno de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a la señora Sofía Paja. Adelante, Sofía. Gracias. Aski arumaki panay tatayatichiri, aski arumaki panay hilat kuyakanaka. Nayataki istiwali kusiñawa aka yateqaw tukuyawitqa. Hallay aniraktua aka KIM institución uxaru. Tatayatichiri wali aski puniu yanapau yapjetu yateqawina kampi. Wiltat utaska kiñapawa kiwasan wawana kasas. Yateqasqa ñapakiwan Aymar arujani chaqta ñapakiti. Ukatsti nayaruja qillqañaruwa wali askipun nayaq qatuqasiwita. Nayaq parlañat niyasa, pero qillqañaw ukaw fataskitanja. Nayaq irnaqaswa aka wawanakampi discapacidad wawanakampi nayaq irnaqas yatichirirakita. Ukatpa nayataki wali aski porque mamana kapas tatana kapas Aymar ar parlasin yatipqa yaqipajaniu castellano ar parlan yatipkiti ukatsti kiwasajan yatkañan ukajaniu kupanakampi parlasin puedkañaniti. Yuspagara tata Yatichiri Román, yuspagara hilat kuyakanaka. Ahora, por último, le vamos a dar la palabra al señor Walter Huanca. Al país Yatichiri, Chilatanaka, Cuyacanaka. Le saluda a un hermano puneño del vecino país del Perú. Y en primer lugar me gustaría agradecer a su organización KIM, Yatichiri, ¿no? Y a la Pontificia Universidad Católica, que hizo posible, ¿no? este curso y llevar este idioma sagrado, ¿no? De nuestros antepasados, que incluso dicen las leyendas que fue un regalo de los Huiracocha, ¿no? En ese sentido, la verdad que yo me siento muy emocionado. Soy aymara de sangre, pero por diversos motivos raciales, no discriminatorios en mi país, muchos de nosotros no hablamos en la aymara, ¿no? Yo agradezco y admiro a Bolivia, su país, a ustedes hermanos bolivianos, y a mí, ¿no? Por darnos la oportunidad, nosotros los peruanos, que si ustedes vienen acá a Perú, no va a haber una institución que les enseñe aymara, ¿no? Estos idiomas nativos. Y porque estos idiomas es símbolo de nuestra identidad y nos hace hermanos y hermanas a todos, ¿no? En ese sentido, estamos revalorizando nuestra cultura y yo les agradezco mucho a todos ustedes de nuevo por hacer posible que estamos empezando, ¿no? Y este es un pequeño granito de arena, como Evo Morales dijo, ¿no? Revalorizando la cultura. Y esperemos que podamos unirnos como países hermanos, ¿no? En base a esto, ¿no? En base a nuestra lengua materna de nuestros antepasados. Muchas gracias por las palabras. Ahora sí, por último, vamos a dar las palabras al señor González Villafán Rafael. Adelante, Rafael. Askerumakipa, Yatichiri, Cuyacanaka y Latanaka. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Yatichiri por la dedicación y a la organización KIM por darnos la oportunidad de poder aprender esta lengua materna. En lo personal,
Yo he tenido la dicha de poder aprender, de tener un inglés avanzado, un coreano intermedio y un chino intermedio. Y durante mucho tiempo le estaba prestando más atención a los idiomas extranjeros y no me he dado cuenta del maravilloso idioma que tenemos aquí, una lengua milenaria, a diferencia de otros idiomas. Y la verdad es que me ha sorprendido que es totalmente diferente tanto la morfología, pronunciación, a tantos idiomas, tanta biodiversidad, y ver que hasta el día de hoy se sigue hablando a pesar de que varios idiomas han desaparecido y que hayan personas como Yatichiri o los colaboradores de la organización que den de todo para que la lengua se siga permaneciendo. La verdad es que es algo muy bueno para el país y tiene que seguir así, y agradecer mucho una vez más. Dios pagara a Yatichiri. Muchas gracias por las palabras. Ahora, como tercer punto, vamos a hacer la entrega simbólica de los certificados. El primer taller va a ser el diplomado en Cosmovisión Andina. Damos las gracias a los siguientes estudiantes por haber tomado este diplomado. A la señorita Alejandra del Carmen Carrasco Lima, al señor Alejandro Siles Medina, a Ana María Pilco Cardoso, a Boris Pozo Pérez, Carla Yanina Felipe Vallejos, Carla Joana Machaca, Hualpa. Constancio Andrés Condori, Darío Ricardo del Pozo, Edi Burgoa Ceballos, Herminia Machaca Hualpa, Eugenia Rojas Quispe, Feliciano Quispe Paca, Germán Jerónimo Solís, Germán Sánchez Miguel, Gustavo Poma Mata, Iber Rodríguez Arce, Juan Pablo Maidana Ruiz, Lourdes Castro, Luis Adolfo Machicado. Al señor Luis Germán Flores Bonilla, Luis Salvador Arano Romero, Micaela Calle Alcón, Noelia Micaela León Coico, Paola Gebelín Quisbert López, Patricia Flores Blas, Ramiro Pairumania Jacopa. También damos gracias a Salomé Acha Vega, Shirley María Cruz, Suelem Macarena Jiménez, Victoria Machaca, Virginia Machaca. Esos son los participantes del diplomado en Cosmovisión Andina. Ahora vamos a pasar a llamar a Aymara nivel intermedio. A la señorita Ana Paola Quispe, Armando Torres Guanaco, Beatriz Andrea Pomacusi Orellana, Celia Estefanía Asturizaga Chura, Cristian Marcelo Barra Mamani, Cristóbal Fernández, Eduarda Callisaya Mamani, Eugenio Quispepari. Felisa Seferina Ticona, Gabriela Pomacusi Orellana, Giovanna Cristal Suxo, Javier Milana Paza, José Fernando Arikawa, José Jorge Cueva Mamani, Juan Osvaldo Yapu Quispe, Lina Limachi, Magali Condori. María Elena Ticona Paza, María Esther Zapana Quijo, María Luisa Severich Zamora, María Luz Ticona Magnani, Mayra Isabela Chacollo Mamani, Porfirio Quispe Velarde, Ramiro Pairumani Jacopa, Rita Clara López Guevara, por tu participación. Ahora vamos a proseguir con el idioma. Damos las gracias a Alcida Rosa Cruz, Amador Mamani Pilco, Ana Isabel Tindar, Ana Rosario Sanga, Angie Melanie, Anika Ger,
Antonia Calle, Arlet María Paza, Armin Waldo Mamani, Augusta Florencia Landa, Beatriz Angélica Mamani. Así también a la señora Beatriz Leonora Flores Mamani, Berta Ramos Rojas, Betsabe Javier Quienta, Betsabe Tambo Guaita, Bianca Rosa Chávez Cruz, Brambila Blanca Guaita Apata, Brígida Rosemary Nina Nina, Carla Joana Machaca Guaypa, Carolina Fernanda Sarapura Llave. Catherine Cruz Quispe, César Augusto Colmena, Cintia Marley Casas, Claudia Alejandra Quispe, Claudia Patricia Pérez, Claudia Quispe Paucara, Dania Marisol Velasco, Daniela Alejandra Mena, David Velasco Condori, Delia Canas Arias, Dina Condori Candia, Doris Herminia Mollo Calle. Edgar Gebrasio Apaza Quispe, Edson Ignacio Velasco, Efraín Rolondo Condori Poaca, Efraín Yoasi Suri, Elizabeth Oquendo Chambilla, Elsa del Carmen Emil Sarabia Cerit Flores Mamani, Enrique Chávez Cruz, Eric Arnold Soto, Herminia Machaca, Fanny Ajnota, Fanny Carol Neira, Fátima Laura Chuquimia, Freddy Luis Callisaya, Freddy Surco Quispe, Gabriel Alanoca Quispe. Gerson Choqueticona, Gloria Claret Apaza Quispe, Gregoria Cruz Pilco, Guido Miguel Ángel Apaza Quispe, Humberto Mamani Flores, Jenny Julieta Pérez Saico, Janet Quispe Condori, Jimmy Paulo Lima Marca. Jorge Flores Mamani, Jorge Luis Mamani Limachi, José Miguel Torres, Juan Demetrio Mamani, Karen Stephanie Fernández, Karen Evelyn Arce Delgado, Karen Martínez, Kate Tania Arteaga, Leonardo Mollo Godoy, Leonel Brian Nina Choque Ticona. Leison Rivera Yuli, Lilian Victoria Apaza Quispe, Limbert Remberto Mujica Martínez, Lisette Laura Chuquimia, Lisette Mariela Copa Sarsuri, Loyola Mamani Poma, Lucy Cruz Quispe, Luisa Luna Salcedo, Luz Verónica Chate Quispe. Magalí Machaca Castro, Magda Quispe Anco, Marcio Ugarte, María Jacopa, María Cristal Rivera, María Esther Alcón, María Helen Huanca, María Isabel Páez, Marianela Melody, Maricruz Cosme Llana. Mario Mamani Orozco, Marta Elena Cocasaca Callana, Marta Quino Condori, Michael Mamani Limachi, Mendoza Fabio, Miriam Bárbara, Micaela Michelle Guanaco Oquendo, Miguel Ángel Vázquez Huanca, Miguel Calizaya, Micaela Alejandra Monzón. Mónica Calle Vázquez, Mónica Giovanna Zapana, Nancy Zenobia Cuentas, Nelguardo Huanca, Nelly Copana, Neus Lisette Guzmán, Nilda Raquel Mollo, Noelia Mercedes Ilaluque, Noemí Tambo Guaita, Nora Mollo Valdés. Nora Choquegonza Lanoca, Nora Inés Flores Pinto, Norberta Rojas Candia, Orlando Quispe Choque, Paola Valeria Larico Gironda, Patricia Quispe Espinosa, Rafael González Villafán, Ramiro Huanca Torres, Ricardo Maita Casa, Richard Cruz Yusco. Richard Rivero Juli, Rocio
Rocío Tapia Sonco, Rosa Illanes Mena, Rosemary Suntura Kelka, Rosemary Vique Cayujara, Rubén Condori Mamani, Ruth Susi Quispetola, Samuel Cuizara Huanca, Sandra Bejarano Vitre, Sandra Matilde Velasco Ramos. Sara Sonia Cusi Guaypara, Selma Oporto Ceballos, Sonia Alejandra Céspedes Mérida, Tania Cándida Rengel Paxi, Uberlinda Rodríguez Zapaza, Vania Dora Cruz Miranda, Verónica Mamania Paz Mendoza, Victoria Machaca Hualpa, Virginia Calancho Mamani, Virginia Machaca Hualpa, Virginia Pacheco Laura, Walter Milen Ruelas, Walter Michael Quintanilla, Willy Segarra Nena, Janet Pomaquispe, Jenny Fabiola Salazar, Yesúa Adrián Choque, Jessica Machaca Alarapita, Gerson Chura, Judith Giovanna Chura Loza. Todos ellos han formado parte de lo que es el Aymara básico, Aymara nivel intermedio y lo que es Cosmovisión Andina. Les agradecemos a todos por su participación. Como decía al inicio, a los que están en Puno ya se ha entregado, tal vez algunos faltan. A los de la ciudad de La Paz también ya hemos entregado a muchos, obviamente algunos no han venido. Este es el certificado que tiene carga horaria de 450 horas académicas, ¿no? El día lunes vamos a comunicar en los grupos para que podamos hacer envíos al interior de Bolivia. No solamente en el curso son de La Paz, la mayoría o algunos o una mitad son del interior, son de Oruro, Santa Cruz, Cochabamba. Entonces, en los grupos de WhatsApp vamos a comunicar para que nos puedan indicar la ciudad al cual vamos a hacer los envíos. Y también en la ciudad de La Paz vamos a programar otras fechas para poder hacer las entregas correspondientes. Y en algunos casos tenemos de otros países, en ese caso vamos a, inicialmente va a estar en archivo, pero vamos a mandar en formato digital escaneado. Muchas gracias por su participación. Con eso terminamos este punto. Gracias, Yatichiri. Bien, entonces para terminar vamos a dar las palabras al representante de Fundación Das Bien. No sé si está aquí presente. Ahí está. Hola, buenas noches. Te cedemos la palabra. Adelante. Bueno, un saludo primero a todos los presentes, hermanos de diferentes lugares del mundo. Primero, felicitarlos por concluir este programa y valorar la lengua y la cultura aymara. Saludar también al docente y al amigo Román por su calidad humana y altruismo, tanto en la valorización de la lengua como de la cultura aymara. Mi nombre es Andy Figueroa y les saludo en nombre de la Fundación To Give Welfare Das Bien y en nombre de la Pontifical Catholic University of America. Ambas instituciones que promueven las lenguas originarias o las lenguas nativas, su cultura y sobre todo sus buenos valores. Como ya lo dijo el docente Román, hay muchas experiencias o casos bonitos que se presentan en las diferentes lenguas nativas. Por ejemplo, ya lo han escuchado el día de hoy, hijos o hijas que antes no se podían comunicar con sus padres o con sus abuelos porque estos hablaban principalmente esa lengua originaria, sea aymara, quechua o alguna otra lengua. También es muy frecuente el caso de profesionales como médicos, docentes, ingenieros, abogados,
que tienen que ir a laborar a zonas rurales o a comunidades y les es muy difícil comunicarse porque los pobladores o los hermanos de estas zonas hablan lenguas nativas o lenguas originarias que son de difícil difusión. Y es este trabajo el que se está haciendo en este momento, en este caso con la lengua aymara. En ese sentido, todos ustedes, hermanos, egresados de este programa o de estos programas, son invitados a compartir las cosas buenas que han recibido del maestro Román. Compartirlas en su comunidad, desde su profesión, desde los lugares donde ustedes interactúan con las personas. Las instituciones que forman parte de estos programas de lenguas originarias o lenguas nativas, tenemos claro que no nos vamos a llevar nada de este mundo cuando nos vayamos. Por eso procuramos contribuir a construir un mundo mejor para todos. Estos programas van a continuar. Mientras hayan personas como ustedes que quieran aprender, mientras hayan personas que quieran compartir, como el docente Román, por eso a todos les invitamos a replicar y difundir lo aprendido. Fundación Das Bien y la Universidad Pontifical Catholic University of America continuarán durante muchos años promoviendo estos programas. Sin más, gracias a todos y un abrazo fraterno. Muchas gracias por sus palabras de aliento. De esta forma vamos a dar como concluida al cierre y la clausura y entrega de certificados del Diplomado de Cosmovisión Andina, Aymara Intermedio y Aymara Básico. Muchas gracias por su participación. Los invitamos nuevamente a participar en el Aymara Intermedio que iniciamos el día martes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Que tengan un feliz resto de semana. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Yatichiri. Ay, suma Yatichiri. Ay, suma Yatichiri. Hayaya Yatichiri. Hayaya Yatichiri. Ay, suma Yatichiri Román. Muchas gracias. Yatichiri Román. Profesor. Y sin camaya, hasta mañana. De Argentina, Brasil, Chile, Perú. ¿Ah? Este es mi Yatichiri, es mi primer curso. Ahora es el segundo. ¿Quieres ver cómo hablo en Aymara? ¿Escuchar? ¿Quieres escuchar? Mi examen final. Ay, ¿cómo es esto? Mi Pequi estaba a mi lado. Pues cuando venga el